Hoy tenemos con nosotros a María Turiel, que ha sido durante muchos años profesora de Economía en secundaria y que vienes directa de las pruebas PISA que se están pasando estos días en tu centro. Precisamente desde hace una década, PISA se fijó en la competencia financiera, consciente de que esta cultura financiera, esta alfabetización financiera es importante para toda la población, para moverse en sus tareas de la vida cotidiana, pero también y sobre todo para los jóvenes. ¿Cómo ves esta mayor concienciación que hay? Pues así es, la verdad es que es bastante importante. Desde los años 90, a finales de los años 90, se introdujo dentro del currículo español ya una asignatura que se imparte a partir de cuarto de la ESO, y es una asignatura que le da unos conceptos básicos que luego les van a hacer manejarse a los alumnos en su vida cotidiana, pues conociendo mejor la realidad, y eso les hará tomar las decisiones de una forma más consciente. Es una asignatura que en principio atrae bastante a los alumnos, pues por ese contacto real que luego tiene en su vida cotidiana. ¿Y cómo explicarles a estos alumnos, a estos adolescentes, el funcionamiento del dinero? Bueno, el dinero la verdad es que lo conocen desde que son muy pequeños, porque desde pequeños ellos han ido pidiendo unas monedillas para ir a comprar unas chuches, lo que fuera, ¿no? Luego a veces han tenido también unos ahorros, pues que les han dado sus abuelos, lo que sea. Entonces, el dinero en sí lo conocen, lo que no conocen es el concepto. Entonces, el concepto, bueno, pues se les empieza a explicar que es un medio de pago comúnmente aceptado por todos. Entonces, bueno, que ha evolucionado a lo largo de la historia. Primero pues era sal, era metales preciosos, pasamos luego pues al dinero físico y hoy día pues el dinero virtual, las criptomonedas que hoy día conocen ellos. Por otro lado, pues también se les explica que el dinero ha facilitado el intercambio entre bienes y servicios, porque antiguamente pues, era a través del trueque y tenían que intercambiar esos bienes que eran a veces difícilmente divisibles, y luego que tenías que encontrar una persona que tuviera esa misma necesidad. Con lo cual, una vez que aparece el dinero, los intercambios se agilizan, empieza la especialización en el mercado, uno ya se puede dedicar solo a trabajar en una cosa porque con el dinero que ingresa compra otros bienes, y bueno, pues ha sido básico en la evolución del mercado. Y así hasta nuestros tiempos, al dinero de plástico, a Bizum, al comercio electrónico. Sí. Y cómo también hablarles de cómo el no tener ahí el dinero contante y sonante Sí. les puede llevar a hábitos todavía un poco más peligrosos. Esto en el tema educativo es muy importante, porque ellos pagan muchas veces con el móvil, hacen Bizums, no ven ese dinero físico. Y eso hace que, bueno, que no sean tan conscientes del gasto y no pueden permitirse todos los gastos que quieren. Entonces, bueno, desde el punto de vista educativo se puede ver que el dinero es limitado, es un bien escaso como otros muchos bienes, y que tienen que saber en qué quieren invertirlo. Y bueno, pues esa conciencia de que tienen que saber también ahorrar, en qué quiero gastar. Si yo gasto hoy, ya no podré gastar mañana. Y también es interesante acercarles al concepto de deuda, ¿verdad? Sí, ellos tienen que entender que endeudarse supone consumir hoy para renunciar a un consumo mañana. Eso tiene unos pros y tiene unos contras, y además tiene un coste, porque normalmente aquí ya se les puede introducir el concepto del tipo de interés, y que el tipo de interés es el precio del dinero, con lo cual no es gratis endeudarse, porque al final me va a salir más caro el bien si me endeudo que si lo pago al contado. ¿Y qué otros conceptos es interesante que les acerquemos? Pues por ejemplo el ahorro. Yo creo que también es importante que sepan que pueden tener algún imprevisto en el futuro, y eso hace que si tienen un dinero ahorrado pueden hacer frente a él, si no tendrán que pedir dinero y eso les va a ser más caro. Entonces, bueno, tienen que saber que el ahorro también cuesta, también tiene un coste, un sacrificio, porque es renunciar a un consumo hoy, lo dejo apartado y no sé cuál va a ser en un futuro en qué lo voy a gastar. Y todo esto se aprendería en la asignatura de Economía, entiendo. No sé si crees que debería tener un mayor peso en el currículo. Pues la verdad es que sí, se aprende a partir de cuarto de la ESO. La pena es que no la tienen todos los alumnos, porque solo tienen los alumnos de Ciencias Sociales la asignatura. Y yo muchas veces les explico a los alumnos que independientemente de la carrera o de la profesión que vayan a desempeñar, son conceptos básicos que tienen que saber. Por ejemplo, estos últimos años ha habido bastante inflación, entonces pues que entiendan que la inflación es la pérdida de valor del dinero, y que el dinero que antes, o lo que compraban antes con esos 100 euros, el año que viene comprarán menos.
Entonces, esos conceptos en realidad da igual la profesión que uno vaya a desempeñar porque los tiene que conocer. Igual que también, por ejemplo, lo que es el Euribor, ¿no? Que es el tipo de interés del Banco Central Europeo, y como la mayoría de las personas solemos comprarnos una casa a través de un banco endeudándonos, pidiendo una hipoteca, pues cuando ellos firman y saben, bueno, pues hay distintas opciones, ¿no? Puede ser tipo variable, que sería el Euribor más un tanto por ciento, puede ser un tipo fijo, pero bueno, por lo menos a la hora de entender qué tipo de hipoteca voy a firmar, pues ya les da unos conocimientos. Todo lo que sea educación financiera, en el fondo, les va a ayudar a acertar en esa toma de decisiones que todos vamos a tener que hacer a lo largo de la vida. Y además es una asignatura que a ellos les gusta. Sí, la verdad es que les gusta mucho, porque ven ese contacto real rápidamente con su día a día. Luego es verdad que también se les puede poner muchos ejemplos de empresas que ellos utilizan, no sé, Spotify, Wallapop, cualquier empresa que ellos tienen mucho manejo con ellas, y ver cómo funcionan también, porque estas empresas son diferentes a la hora de ingresar dinero, pero bueno, lo que es contacto con su mundo. Y también, no sé si incluso conocimiento de la historia reciente, porque se dice que las nuevas generaciones a veces no tienen mucho conocimiento de la historia reciente. No sé si también en la asignatura le habláis de la crisis de 2008 y cómo se llegó a ella. Sí, siempre, y además les interesa mucho. Y ellos, muchos ya, bueno, eran o muy pequeños o dentro de poco ya ni habrían nacido, pero todos han oído hablar de esa crisis del 2008, el boom inmobiliario. Entonces les interesa mucho saber por qué se produjo. Aparte que en historia estudiaron la crisis del 29, del crack del 29, y muchas veces se les hacen paralelismos para que vean que a veces hay aspectos que se pueden repetir y bueno, que efectivamente tienen, con esos conocimientos financieros pueden evitar comprarse o vivir por encima de sus posibilidades, porque al final, si uno vive por encima de sus posibilidades, en el momento en el que no puede pagar esa deuda, pues va a tener un problema. Y no sé si ligada a su realidad más inmediata, incluso habláis de las criptomonedas, porque ellos que ven a los influencers, hay muchos que les prometen dinero fácil, y no sé si también es un tema recurrente. Es un tema que sacamos siempre porque, es más, es muy peligroso porque hay muchos que ya invierten en criptomonedas, y entonces ellos se creen que es como un juego, pero que al final es un juego de suerte, y entonces pues puedes incluso llegar a endeudarte para invertir y jugar, tanto en bolsa como criptomonedas o como cualquier producto financiero de este estilo. Entonces, bueno, es importante que conozcan los riesgos, que muchas veces no los conocen. Además, a una edad que no son muy conscientes del riesgo en general, ¿no? Y en una generación que está acostumbrada a tenerlo todo, y hoy ya incluso a golpe de clic, tenerlo ya. Efectivamente, quieren tener la recompensa. Les cuesta mucho entender el valor de la espera. Esto a nivel educativo lo estamos trabajando desde muchos ámbitos, porque efectivamente normalmente las cosas que cuestan mucho esfuerzo pues hay que esperar, y uno pues se les puede hacer una comparación con un maratón. Si tú quieres correr un maratón tendrás que entrenarte, el primer día va a ser imposible que lo corras, ¿no? Pues igual, para obtener unos beneficios pues tienes que tener unos esfuerzos y ya darán su rendimiento. Entonces el valor de la espera hay que trabajarlo en los centros educativos, en casa. Con niños pequeños se me ocurre de muchas formas. En un simple parque de atracciones uno puede estar esperando a subir en una montaña rusa, en una atracción. Esa media hora de espera es un momento para educar en lo que es el valor de espera. Porque como docente estás en secundaria, pero también tienes hijas más pequeñas, y no sé si de estos temas es importante empezar cuanto antes mejor, ¿no?, a educar. Cuanto antes, pero siempre a su nivel, es decir, con niños de 7, 8 años, pues que sepan, que entiendan lo que es el dinero, lo que es el ahorro, que ese ahorro luego pueden decidir en qué lo quiero emplear, no siempre que sea un consumo propio. No hemos hablado tampoco de la sociedad de consumo en la que viven. Están todo el tiempo bombardeados, ¿no?, por mensajes y por creación de necesidades que realmente no son necesidades. Entonces, luego también hay que hacerles entender que esa necesidad que les parece muy importante, una vez que la han cubierto, vuelve a surgir otra necesidad, y así es una espiral. Cuanto antes ellos frenen esa espiral de consumo, pues antes ordenarán un poquito
esas necesidades financieras o esas necesidades que puedan tener. Bueno, habláis de las criptomonedas y a veces también los propios alumnos enseñan a los maestros, ¿no? Conocéis realidades a través de ellos. Sí, por ejemplo, los NFTs que se han puesto muy de moda en los últimos años, yo los he conocido a través de mis alumnos, ¿no? Porque ellos empiezan a decir esto, que son imágenes virtuales que tienen, bueno, que tienen un precio en el mercado, que suben y bajan. Y bueno, hay mucho riesgo en estos productos, pero bueno, como ellos preguntan, pues al final nosotros también conocemos. En las escuelas, en los centros educativos, tenemos que apoyar a los padres, darles también pues, herramientas para que ellos entiendan en qué mundo viven sus hijos y cómo acompañar a sus hijos en esa educación. Hay aspectos que son más novedosos, por ejemplo, temas de redes sociales, que luego volvemos al tema del consumo, pero temas de redes sociales, pues cada vez salen diferentes redes sociales. Si los padres no conocen esa existencia y cómo funcionan, pues no pueden ayudar a sus hijos. Por tanto, por un lado, los centros educativos, pues que los padres conozcan en qué mundo están sus hijos y luego ir juntos de la mano siempre el centro educativo con los padres a la hora de educar. Porque, bueno, pues así conseguiremos el objetivo que es la felicidad de sus hijos. Los jóvenes, pues lógicamente les llama mucho la atención el dinero fácil, porque todos, bueno, pues dicen, pues si hemos dicho antes que todo a golpe de clic, pues si puedo conseguir el dinero a golpe de clic, mucho mejor. Ellos conocen siempre historias como un influencer que se ha puesto de moda y que de repente, sin estudios, etcétera, ha conseguido llegar muy lejos. Igual que futbolistas que ganan mucho dinero, pero lo que hay que hacerles ver es que, primero, son muy pocos los que llegan ahí. Y segundo, que lo habitual no es eso, sino que el nivel de estudios y el nivel de ingresos está relacionado. Entonces, eso también es importante que ellos conozcan que se tienen que formar. Y por eso en los centros educativos hacemos este hincapié, para que sepan que hay esta correlación y que, bueno, independientemente que luego pueda surgir alguna profesión que sin estudios lleguen lejos, ¿no? Pero bueno, es que la formación les ayuda en muchos aspectos, tanto como para manejar el éxito, porque un influencer con mucho éxito que no sabe manejar, pues al final no tiene un buen final. Entonces, pues la educación es eso, es ayudarles a vivir. Pues muchas gracias, María, por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.